emisión más de su programa de televisión digital, Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión tengo a bien presentarles a una mujer que es una guerrera incansable y que ha tenido una serie de problemáticas tan difíciles que me sorprenden muchísimo y que resulta haber sido un chivo expiatorio de toda una red de tráfico, una red inquebrantable de actores políticos que la han involucrado en uno de los delitos más grandes de todo el Estado chileno. Me estoy refiriendo a Rina Mon Marchand. Muchísimas gracias por estar aquí para contarnos esta versión que es la verdad de lo que te ha acontecido durante todos estos años. Muchísimas gracias, Rina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Clarisa, por darme esta oportunidad, porque tengo que confesar que es la primera vez que yo puedo hablar de este tema, porque nunca yo tuve la posibilidad de tener derecho a réplica, ni en Chile ni acá. Increíble cómo es que funcionan nuestras terribles autoridades en todo el mundo y que a veces se ocupan de desgraciar la vida de personas que han sido inocentes. Bueno, pues para empezar, siguiendo un poco el hilo de esto, quiero que nos platiques un poco cómo es que te viste involucrada en el caso de Spinac. ¿Cuántos años tiene ya de esto? Que nos pudieras hablar un poco cómo es que te han involucrado en este caso, por favor. Yo me vi involucrada en este caso porque en el año 2003, el 30 de septiembre aproximadamente, en una redada que hizo Carabineros, detuvo un coche que al revisar la cajuela de ese coche encontraron 80 videos. Cuando revisaron esos videos, se dieron cuenta que habían 20 videos, o más, la verdad no lo sé, pero habían como 20 videos donde aparecían políticos y personajes importantes de Chile en unas fiestas bastante sucias, digamos, y donde aparecían niños o jóvenes, más que niños, jóvenes en situación de calle y en situación de comercio sexual o explotación sexual. Esos videos, a los días que se incautaron, desaparecieron 20 de ellos. Y se inició el gran escándalo en Chile en el año 2003. Yo en ese tiempo era la coordinadora de una unidad que se llamaba Unidad de Intervención en Crisis, que atendía toda la problemática de los jóvenes, tanto del abuso sexual como la explotación, como la deserción escolar, toda la problemática que enfrentaban los jóvenes y los niños en mi país. Y yo me vi involucrada en este, Perdóname. Me vi involucrada en este caso porque la directora nacional, la señora Delia El Gato Reyes, me mandó a mí y a la abogada Ana Quintana y a otra abogada, Macarena Caña, a presentarnos ante el juez que llevaba la causa, don Daniel Calvo. Por eso me vi involucrada en esta causa. Yo no entendía por qué me habían mandado a mí en circunstancias que yo esto lo hacía todos los días y a cada rato y nunca me tenía que poner a disposición de ningún juez. Cuando yo llegué donde el ministro Daniel Calvo, le pregunté que qué es lo que iba a ser mi función. Y él me dijo, y voy a repetir textual, doña Rina, usted me va a traer los jóvenes que hacen denuncia en relación a este caso al tribunal. Usted no los puede interrogar, usted no puede solo más que cumplir la labor que yo le estoy señalando. Usted los pone a disposición mía para yo conversar con ellos.
Terrible, es una historia como muy larga, pero como para darle orden un poco, ¿cómo es que se te involucra específicamente en esta causa? También, ¿cuál era tu papel? ¿Cómo participabas de todo el proceso que se llevó de descubrir esta red de tráfico en el caso Espinia? ¿Puedes hablarnos un poco de cómo es que entras y cuál era tu papel y cuál era tu función dentro de la causa, por favor? Mi función era la que yo te acabo de explicar, que era solo poner a los jóvenes que hacían denuncia a disposición del juez. Yo no tenía ni una otra obligación ni ningún otro señalamiento para realizar. De hecho, me tocó ir a buscar un joven que estaba en Talca y lo hice en compañía de carabineros y de gendarmería. Pero yo nunca interrogué a ningún joven. Entonces, ¿cómo es que sucede esto que te involucran en que incluso te acusan de hacer un ejercicio ilegal de tu profesión? ¿Cómo es que toda esta red que se pone al descubierto también te acusaron de otros delitos como sedición, con astucia, inducción a menores a mentir, este espacio ilegal de tu ejercicio de tu profesión? Si es que solo se te había indicado haber puesto pues a los chicos en exposición. ¿Cómo es que se te involucra y se te acusa de todos estos delitos tan terribles, Lina? Dentro de las personas que aparecían señaladas en esta fiesta había coprofagia, había consumo excesivo de droga como cocaína e ingesta de alcohol por parte de todos los participantes. Habían dos senadores que fueron señalados. Uno fue el senador Nelson Ávila Contreras y Jovino Novoa Vázquez. El senador Ávila hizo una conexión bastante fantasiosa. Yo crecí en un lugar de Chile y me eduqué también ahí que se llama Chillán. Él tenía un gran enemigo, un gran empresario que vivía en esa ciudad. Entonces, él hizo la conexión que como yo vivía en Chillán, yo era el brazo armado para hacerle daño de esta familia en realidad. Y él empezó a inventar una cantidad enorme de cosas sobre mí, incluso sacó un libro que contiene solo mentiras. Cuando yo me enfrenté con el abogado que le servía en ese momento de asistente a este senador, él me dijo que le habían preguntado al contador de la familia Rabier qué sabía de mí y él le había dicho que no me conocía. Entonces inventaron que yo era la amante de ellos, que yo era ladrona, que yo era prostituta, una cantidad gigante de cosas. A mí me parecía tan indignante toda esta situación que el senador, sin tener ningún antecedente, me acusó de falsedad de declaración o falso testimonio, que se llama en Chile falso testimonio. Me acusó de que yo había recibido dinero, me acusó de una serie de cosas. Y con eso, en compañía de eso, el partido político UDI, que es Unión Democrática Independiente, que es de ultraderecha, y como había un senador que era de sus líneas, el señor Jovino Novoa, siguieron en la línea de acusarme de sedición con astucia, de falsedad de declaración, de montaje, una causa que yo no sé si el delito de montaje existe en realidad. Esa causa fue sobreseída porque no habían antecedentes de nadie de los acusados. Y por eso empezó esta persecución tan grande conmigo, por la necesidad del senador Nelson Ávila de limpiarse y del senador Jovino Novoa, que tenían que buscar a alguien que fuera la persona que los había involucrado, cosa que es falsa.
los periodistas del diario La Tercera, del Mercurio, no me bajaron de loca, no me bajaron de bipolar, que yo era una mentirosa y que yo tenía intereses creados en este tema. Incluso algunos comentarios dijeron que yo había participado en estas fiestas. Entonces, era una persecución tan horrorosa porque el senador Nelson Ávila se paseaba de canal en canal y de diario en diario hablando de mí. Yo en 1000 oportunidades le pedí que por favor me indicara cuáles eran los medios de prueba que él tenía para hacer estas señalaciones. Nunca me entregó nada, nunca. Y bueno, hablando un poco del proceso tan terrible que enfrentaste, Rina, que es un proceso ya larguísimo, me has comentado un poco de cuando fuiste interrogada en el juzgado 33 de Santiago, para crimen de Santiago. ¿Puedes confesarnos, contarnos cómo fue este interrogatorio? ¿Qué es lo que te sucedió durante este interrogatorio? ¿Cómo afectó tu vida y también, pues, cómo se te acusó a partir del mismo? Ese interrogatorio fue terrible. Ese interrogatorio me lo hicieron el 14 de octubre del 2005. Cuando yo llegué al tribunal, llegué a presentarme al tribunal porque un oficial de carabineros me andaba persiguiendo. El oficial se llama Gonzalo Abelardo Alvear Antonucci. Me presenté al tribunal y cuando llego me estaba esperando la jueza que hoy falleció, que ya está fallecida, perdón, la señora Eleonora Domínguez del Piane. Con ella estaba la actuaria Paula Verdugo y estaba este oficial de carabineros, Gonzalo Abelardo Alvear Antonucci, y otro oficial más que carabinero hasta el día de hoy se ha negado a darme su nombre a través de la Oficina de Transparencia. La magistrada me empieza a interrogar y me empieza a hacer algunas preguntas sumamente raras, pero en algún momento entra el secretario del tribunal y le dice que la están llamando por teléfono y la magistrada sale. Y yo me quedo con la actuaria Paula Verdugo y con estos dos oficiales de carabineros. Empieza el interrogatorio el señor Gonzalo Abelardo Alvear Antonucci, y como las preguntas que me hacían no tenían sentido para mí, yo le contestaba que no sabía. Y me empieza a mostrar 3 recuadros de firmas mías, donde una decía psicóloga, la otra decía perito y la otra decía coordinadora. En el momento del interrogatorio del 14 de octubre del 2005, yo era las 3 cosas. Era psicóloga porque me recibí el 22 de junio del 2002. Era perito porque pertenecía a la Defensoría Pública como perito y era coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis. Nunca este oficial me mostró las pruebas que me incriminaban. Nunca me trató de una manera, yo no digo cordial, pero él no me bajaba de la ofensa, de los gritos, de las amenazas y del abuso que él hacía con su cuerpo en relación a mí. Porque él se paraba al lado mío y sus genitales quedaban a la altura de mi cara y él se acercaba demasiado a mí, cosa de quebrantar mi ánimo, de quebrantar mi resistencia, no sé. La actuaria, por otro lado, me gritaba que yo era una delincuente, que me iban a hacer pagar las penas del infierno porque yo era una delincuente y me hacía la tonta. El oficial que estaba revisaba supuestamente mis declaraciones y le hablaba al oído al oficial Gonzalo Abelardo
Alvear Antonucci. Ellos me trataron de la forma más horrible que se puede tratar a una persona que está imputada. Yo ni siquiera estaba imputada en ese momento. Yo era una persona que la habían acusado de ejercicio ilegal por un proxeneta y por una persona que yo no tuve participación en su causa, sino que yo fui testigo de oída de la declaración de una niñita de 5 años. Nunca ratificaron la acusación. Nunca hicieron nada. Entonces, ¿con qué pruebas te acusaron de ejercicio ilegal de la profesión, Rina? ¿Qué tomaron de prueba? Mira, en el CENAME, en el Servicio Nacional de Menores, donde yo era la coordinadora, en conjunto con este capitán, que era el que me investigaba, digamos, este delito, fabricaron en una fotocopia simple, le agregaron el pie de firma PS Rinamón, que cualquier persona, incluso que no sea un experto, se da cuenta que hicieron simular como que era un formulario que estaba preimpreso y además un machote, como le llamarían en México. Esa era fotocopia simple que sacaron de una causa que le llamaron montaje, y en el tiempo en que yo declaré la causa montaje, al capitán que era la 91-2004, esa causa en el año 2007 la sacaron como ejercicio ilegal de la profesión, usando los medios de prueba que estaban en esa causa, que eran estas fotocopias de recepción de denuncia, y le cambiaron el pie de firma a informes psicosociales. De la causa 91 la llevaron a la causa de ejercicio ilegal y llevaron también mi declaración. Yo te quiero contar que yo nunca presté declaración ante ningún juez. Solo hay una declaración que me fabricó y adulteró mi firma vía Photoshop. Me lo adulteró el capitán Gonzalo Abelardo Alvear Antonucci. Con esas pruebas me condenaron. Y lo más increíble es que la jueza que me condenó, la señora Viviana Toro, ahora es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su declaración para condenarme dice que ella me condenó básicamente por mi declaración. Yo, si tú sabes, en ninguna parte del mundo una declaración por sí sola se puede condenar a nadie. Pero ella a mí me condenó. Y lo que me llamó súper la atención fue que ella ahora es ministra de Corte. O sea, habían favores políticos que había que pagar. Y que además demuestra cómo algunas personas se quisieron lavar las manos, subieron rapidísimo de puestos, que es algo de un nepotismo increíble. Pero dinos, Rina, ¿acaso tú elaboraste un informe que en realidad afectara a pues todos los implicados de delitos de violación, de proxenetismo? Es decir, si los hiciste como pasar por alguna prueba psicológica, tuviste la oportunidad de elaborar algún informe que explicara esta implicación. No, Clarisa, yo no elaboré ni un solo informe en relación a ninguno de estos dos personajes que me acusaron de ejercicio ilegal. Yo declaré en una causa de este señor Rocha de violación lo que me dijo una niñita en el Sename. Yo no hice informe, no me presenté como psicóloga, no hice nada, aunque yo ya era egresada a la fecha que presté la declaración, era egresada de la carrera de psicología, o sea, yo había cumplido con mi aprendizaje formal y estaba en ese tiempo preparando mi tesis de grado
para dar mi examen de título. Entonces, querida Rina, ¿quién es quien te comienza a implicar y a investigar, pues, por ejercicio ilegal de tu profesión? ¿Quién es el responsable? ¿Cuántos responsables hay de esta implicación injusta? Mira, yo creo, y esto te voy a decir que creo, porque la verdad es que ha sido bastante difícil para mí todos estos años que he estado viviendo acá, poder entender qué pasó. Aquí considero responsable a la directora de ese tiempo del Servicio Nacional de Menores, a la señora Delia del Gato, que en complicidad con este oficial de carabineros, Gonzalo Abelardo Alvear Antonucci, me fabricaron las pruebas. Porque fíjate que en la declaración que hizo la gente de absoluta confianza de la directora nacional del Sename, la señora Delia del Gato, todas sus declaraciones son idénticas, que ellas decían que yo no tenía autorización para firmar. Todas son idénticas y lo más divertido es que cuando fue gente que no era de la confianza de la directora a declarar, la jueza se permitió amenazarlas de que si mentían las iban a meter presas. Cuando las únicas que dijeron la verdad fue la gente que fue a declarar sin pertenecer al staff de la señora Delia del Gato, porque todas las otras mintieron. La abogada Marcela Neira, que ahora está de jefe de víctima de la Fiscalía Nacional, ella dijo que a mí no me había dado ninguna instrucción. Incluso en el careo que hizo el ministro Sergio Muñoz, el ministro le dijo a la señora Marcela Neira, le dijo que no se olvidara que la imputada era yo y no ella, porque ella estaba declarando como testigo y si mentía, ella iba a tener sanción. Yo, como imputada, no iba a tener sanción. Ahí ella dejó de mentir, porque según ella, yo había hecho o había cometido los delitos que se me imputaban. Y la verdad es que fue bastante triste, porque yo sentía un profundo respeto por Marcela Neira. Después, cuando me hicieron un sumario en la institución por esto, estando con la oficina de ella al frente de la oficina donde yo trabajaba, supuestamente nunca la pudieron ubicar para que fuera a declarar. Y lo más divertido que ella ahora es la jefa nacional de víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional. Una persona que no se hace cargo de lo que dice, de lo que hace y de lo que ordena, me parece que no es una persona confiable para estar a cargo de una oficina con esta responsabilidad. Terrible, terrible. Pero hablando un poco de tu proceso legal, pues porque tanto en Chile como en México se supone que cuando uno denuncia a una autoridad debe de tener el derecho legítimo de ser defendido. Entonces, tú en realidad, cuando fuiste acusada del desempeño de tus funciones como frente a esta acusación, ¿tuviste apoyo de alguna institución? ¿Fue alguien te pudo respaldar? ¿Tuviste un juicio, digamos, justo? ¿Cómo fue? Si tuviste algún apoyo, si la causa, ¿cómo procedió? Mira, fue todo, yo siento que todo partió del Servicio Nacional de Menores. En plenas acusaciones de los distintos partidos políticos, de los distintos senadores, el Sename me sometió a un sumario administrativo. Ese sumario administrativo fue solicitado por Delia del Gato Reyes al ministro de Justicia, don Luis Bate, y se lo solicitó a través de un oficio reservado, que al día de hoy ese oficio reservado está desaparecido de los archivos de la administración en Chile. Está desaparecido.
Fui sometida a este sumario donde la actuaria era la asesora, la señora Daniela González. Ella, cada vez que yo tenía alguna actuación con el ministro Daniel Calvo, me interrogaban y tenía que explicarle hasta con coma las cosas que habían ocurrido. Ese sumario estaba dirigido a otra persona, la señora Patricia Vera, y a mí. Y resulta que la única que resultó culpable fui yo. Yo le pedí a la señora Delia del Gato que por favor, dentro de todo el grupo de abogados que había en el Sename, que por favor me asignara uno porque yo no tenía dinero para pagar un abogado particular. La señora Delia del Gato me negó la representación de un abogado. Ella me lo negó de frentón cuando era una obligación administrativa que yo tenía derecho y ella tenía la obligación de hacerlo. Y me negó que me defendiera un abogado del Servicio Nacional de Menores. Cuando terminó este sumario administrativo, me descontaron el 20% de mi sueldo, sin ningún elemento real de que yo había cometido alguna falta o algún delito. Y ella me negó tener los originales de las denuncias. No me entregaron ningún documento y hasta el día de hoy me los niegan. Hasta el día de hoy, que de esto ha pasado casi 19 años. La verdad es que todo fue planificado de alguna forma estratégica para que yo fuera la culpable de esto, o yo fuera el chivo expiatorio, porque todos tenían intereses creados. Los funcionarios públicos o el grupo de funcionarios públicos que representaban la Asociación de Funcionarios del Sename acusaron a la directora nacional de haber tomado unos dineros en esa misma fecha. El senador Nelson Ávila sabía que en el Sename se habían perdido esos dineros, que habían programas de atención a niños sin niños. O sea, se sabía de una serie de irregularidades. Por lo tanto, el foco de atención lo tenían que sacar de ahí y trasladarlo a mí. Yo pasé a ser el foco de atención de todas las barbaridades que hicieron otros. Y yo, en ese momento, lo único que tenía claro era que tenía que sacar a mis hijos y a mis papás y a mis hermanos de este problema. O sea, yo no permitía a mi papá que me defendiera porque estaba muy viejito y no quería que a mi hijo los tocaran, pero así todos fueron tocados, fueron ensuciados, fueron denostados, fueron maltratados por esta situación gratuita, porque la señora Delia del Gato en un tribunal del crimen dijo que no me conocía. Cuando ella me llamaba a las horas más insólitas para que, si ella recibía alguna noticia, para que yo fuera a recoger a los niños en la calle. Entonces, siento que todos sacaron cuentas favorables con la acusación mía. Rina, querida, desgraciadamente nos estamos quedando cortos de tiempo. Sigan la siguiente emisión donde terminaremos esta entrevista. A todas las personas que han tenido la intención de escuchar precisamente un testimonio tan terrible de expiación que se ha llevado a costas de una persona inocente, me gustaría que pudieran manifestarnos en sus comentarios su opinión, investigar un poco más y no se pierdan la siguiente emisión donde estaremos dando fecha final a esta entrevista. Recuerden que en sus comentarios pueden poner o apoyar a nuestra querida Rina con un hashtag Justicia para Rina Montt. Muchísimas gracias por ver esta emisión y mi nombre es Clarisa Camargo, profundamente acontecida por lo que está sucediendo y que hasta el día de hoy no tenemos la suficiente justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rina. No te vayas porque estaremos grabando la siguiente versión.
Mi nombre fue Clarisa Camargo, esto es Tertulia Digital, nos vemos hasta la próxima.